Video vamos a seguir estudiando el lenguaje algebraico, vamos a aprender cómo escribirlo empleando números, letras del abecedario, e incluso de signos como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas operaciones básicas van a estar integradas en estos ejercicios. Para ello debemos reconocer las palabras claves que me van a ayudar a distinguir si estamos ante una división. Por ejemplo, el cociente de dos números indica una división entre dos números. ¿Ok? Recordemos, ¿por qué usamos letras? Porque las letras nos ayudan a expresar un número que no conocemos su valor. Entonces, A y B. No sabemos si el numerador es igual al denominador porque no me lo dicen. Esto es una manera general de decir la división entre dos números. Y bueno, solo ponemos A dividido para B y ya representaríamos este cociente. La mitad de un número, pues es un número al cual lo dividimos en dos partes iguales. Eso es sacar la mitad de un número. Asimismo, tenemos un tercio de un número. Tenemos un número al cual lo dividimos entre 3. ¿Ok? Aquí date cuenta de que hay un 1 imaginario, entonces un tercio, ¿correcto? Y sería que ese número está siendo dividido en 3 partes iguales. Un número dividido en 10 partes iguales. Entonces ya ahí ya tenemos la palabra dividido y en cuántas partes se divide este número. Entonces, un número dividido en 10 partes, ¿correcto? Ahora, la mitad de la suma de dos números. Ahora aquí hay dos operaciones. Mitad, que significaría dividir para 2, y suma de dos números. Ahora veremos cómo tenemos que representar y tener cuidado porque veamos si primero es la división y luego la suma. ¿Ya? Ok, primero es la suma, ¿no? La suma de dos números. Ahora, una vez sumado estos dos números, que podrían ser números, ¿no? Tú sabes que C y D representan números, pero que no conocemos su valor. Pero si tuvieran un valor, sí se pueden sumar. Entonces primero va la suma y luego después de esa suma yo le saco la mitad, ¿correcto? Entonces repasemos. Estábamos en una situación donde dice que se va a dividir la suma de dos números por la mitad. Entonces, primero es la suma. Ya esa suma yo le divido para 2. El cociente de la suma de dos números sobre la diferencia. Ok, aquí estamos subiendo un poquito el nivel. Recuerda, el cociente significa pues que existe una división. Hay la suma de dos números sobre la diferencia. Diferencia significa resta. Ok, ahora vamos a ver cómo sería la expresión. Veamos cuál operación va primero. Pues dice el cociente de la suma. La suma va primero de dos números que se están sumando, C más D, sobre la diferencia. ¿Pero la diferencia de qué? Bueno, si no te expresan, sería la diferencia de estos dos mismos números, ¿ok? Sería la diferencia de esos dos números y bueno, esto ya representaría el cociente, ¿correcto? Sería el cociente, dibujamos una línea de división de la suma de dos números. En el numerador la suma sobre, ¿ok? Por debajo de ella la diferencia. Bueno, entonces concluimos que para expresar una división basta con las palabras el cociente de tal número, la mitad de un número, un tercio, un cuarto, un quinto y pues dividir para el cual nos piden, ¿no? Siempre aquí tienes unos ejercicios para que practiques. Anímate, pausa el video, que en un momento vendrán las respuestas y voy a explicar por qué. Ahora veamos por qué son esas las respuestas. El primer ejemplo, un cuarto de un número, ¿correcto? Un número dividido para 4. Un tercio de la diferencia de dos números. Eso quiere decir que primero hay una resta y luego de esta resta va la división entre un 3, ¿ya?
dividir en tres partes iguales esta resta. El cociente entre la diferencia de dos números sobre la suma, igual que en el caso que presentamos en este video, pero en este caso primero va la resta, o sea, es decir, va en el numerador y luego va a dividirse por la suma de la misma. Recuerda poner los números en el mismo orden porque sí cambiaría el sentido, ¿no? Entonces si digo x menos y, ubicaría x más y, tan solo cambiaría el signo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. En el siguiente video veremos la potenciación y te espero en él.